Recordemos que esa inflamación aguda es una inflamación benéfica para nosotros. La monta precisamente nuestro sistema inmunológico en aras de eliminar rápidamente lo que ha ingresado y que él considera que es dañino para nosotros. Pero quiero aclararles también que no siempre la respuesta inflamatoria es de naturaleza infecciosa. Recuerden que yo puedo tener procesos inflamatorios donde no participa un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Entonces pueden ser múltiples situaciones las que me pueden llevar a mí a que mi sistema inmunológico desencadene una respuesta inmune. Por ejemplo, cuando me expongo a ciertas sustancias químicas que pueden generar un daño en mi cuerpo. El ejemplo más típico que les pongo, si tenemos una persona que está trabajando en un 5º piso de altura, su material de soporte a esa altura, que son los famosos arnés, se rompe, se parten y esa persona cae de esa altura, pues va a tener una inflamación sistémica, pero no es generado ni por un virus, ni por una bacteria, ni por un hongo, ni por un parásito. Entonces, para que vean ustedes, porque siempre pensamos que todo proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, ¿qué determina que una inflamación se considere aguda o se considere crónico? Va a depender del tiempo de evolución de cada una de estas etapas. Entonces, digamos que un proceso inflamatorio agudo es aquel que va desde que se inicia el proceso hasta un promedio de más o menos 7, máximo 10 días. Eso sería el contexto de una inflamación aguda, independientemente si es infeccioso o de otro tipo de origen. Si mi sistema inmunológico logra controlar esa inflamación en ese lapso de tiempo, pues decimos que es una inflamación aguda. Pero a veces, lamentablemente, nuestro organismo no puede solucionar ese problema en un lapso de tiempo tan corto. Y ese proceso perpetúa más allá de esos 10 días. Entonces entraríamos a hablar que nuestra inflamación es una inflamación ya de índole crónica. Y a todos los chicos que les tocó exponer inflamación, pues mostraban en sus presentaciones cómo la inflamación crónica no es benéfica, que hay muchas respuestas o efectos colaterales que pueden terminar siendo más dañinas que la misma inflamación o el mismo proceso que desencadenó esa inflamación crónica. Entonces recordemos que los procesos inflamatorios tienen una serie de signos que a usted como médico le va a permitir saber si el paciente está o no está ante una respuesta inflamatoria. Hablamos de los famosos 5 signos de la inflamación. Pero recuerden que la inflamación crónica aguda solo tiene 4 signos de inflamación. El 5º signo de inflamación es exclusivo de la inflamación crónica. Y precisamente ese es uno de los efectos colaterales que genera el que mi proceso inflamatorio perpetúe más allá de lo normal. Entonces, dentro de los signos de la inflamación aguda estaría el rubor, el calor en la zona
donde se está llevando a cabo esa respuesta inflamatoria, el dolor y el edema. Pero cuando la inflamación dejó de ser aguda para pasar a crónica, además de estos 4 signos, se agrega un signo que es el que mayor daño genera en la respuesta inflamatoria crónica, y es la pérdida de la función del tejido u órgano que ha entrado en una etapa de inflamación crónica. Por ejemplo, cuando hablábamos de la artritis reumatoide en laboratorio, veíamos, yo les dije en ese momento, que la artritis reumatoide no aparecía de un día para otro, que venía un trabajo silencioso y que cuando ya mi paciente empezaba a presentar dificultad para mover la articulación, ya hacía rato esa articulación había entrado en un proceso inflamatorio crónico y que ya era la primera señal de ese daño que se estaba generando en esa articulación o las articulaciones comprometidas. Por eso cuando les definía inflamación en artritis reumatoide, les decía que era un proceso crónico, progresivo y degenerativo, porque ya estábamos ante la presencia de un cuadro clínico donde lo que predominaba era una inflamación ya de tipo crónica. Entonces, básicamente, pues, eso es lo que podríamos diferenciar estos dos tipos de inflamación. Entonces, ya les había dicho que la inflamación aguda es una respuesta natural de carácter protector para nosotros porque es benéfica, que cuando es de tipo generado por agentes infecciosos, pues termina eliminando rápidamente el agente causante de esa respuesta inflamatoria aguda y rápidamente resuelve todo el proceso infeccioso. En esa inflamación aguda, como les dije, es una evolución rápida donde el exudado de los líquidos que generan ese edema, pues rápidamente se reabsorbe todo ese proceso de exudación y toda esa respuesta celular que se da. Rápidamente repara todo el daño que se haya podido generar en ese proceso inflamatorio agudo de poca tiempo de evolución. Ya les decía que la inflamación crónica pues perpetúa ese proceso inflamatorio, lo que termina generando daño a nivel de los vasos sanguíneos del entorno donde se está dando esa respuesta inflamatoria. Se terminan generando fibrosis. El caso, por ejemplo, de cuando hablamos de una cirrosis hepática, es un proceso inflamatorio crónico de larga data en donde se daña todo el endotelio vascular, endureciéndose, lo que impide que esas zonas tengan un buen fluido sanguíneo y que las funciones que esos tejidos u órganos cumplían a cabalidad antes de esa respuesta inflamatoria crónica dejen de hacerlo. E incluso llevando al proceso de necrosis. Por eso les decía que el quinto signo de la inflamación, que era la pérdida de función, era exclusiva solo de esta respuesta inflamatoria. Inflamación no es un tema de que se haya resuelto en los últimos años. Es, digamos que viene de una evolución de mucho, pero mucho tiempo atrás. Pero solo hasta 1972, el señor Thomas
empezó a introducir una serie de términos que hoy por hoy prevalecen y que van a ser el pan de comer de ustedes cuando estén en sus escenarios de práctica y ya cuando tengan el título de médicos. Ese término que acuñó Lewis en 1972 fue cuando por primera vez se introdujo el concepto de que la respuesta del sistema inmune frente a microorganismos durante un proceso infeccioso puede ser tan fuerte, tan agresivo, que pueda terminar siendo nociva para el paciente. Y allí es cuando ya se empieza a dividir ese concepto de que hay una inflamación benéfica y una inflamación que no lo es. Entonces allí arrancaron esos conceptos de inflamación aguda, inflamación crónica. El señor Bonnet fue el primero en acuñar el término de PSIR, un término que, como les digo, lo van a usar ustedes a lo largo de su vida como estudiantes de medicina y una vez estén ejerciendo su profesión. Ese término de SIR significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto con efecto de describir a los pacientes que presentan una evidencia clínica de un fenómeno proinflamatorio que ya no está localizado, sino que ya es de manera generalizada. Y posteriormente se acuñó otro término llamado CAR. Ese término o esa sigla significa síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Aquí, ¿qué quiere hacer nuestro sistema inmunológico? Y siempre les he dicho, cuando hablábamos de células del sistema inmune, que los famosos linfocitos helper TH3 o reguladores tratan de compensar la respuesta, el equilibrio, de encontrar el punto de homeostasis de nuestro sistema inmunológico. Y es que cuando ve que nuestro sistema inmunológico está siendo muy agresivo, en el caso, siempre les puse el ejemplo de la pandemia de COVID, cuando se veía que el sistema inmunológico no daba una orden de pare para seguir atacando, y era lo que llevaba a mi paciente a que el daño que se generara en los pulmones de los pacientes con un COVID grave no era tanto el efecto generado por el agente viral, sino prácticamente por parte de la respuesta de nuestro sistema inmunológico, donde no se daba una orden de pare. Acá en CAR nos están diciendo que la respuesta se da, pero se da de una manera de que el sistema inmunológico no responda a la agresión. Esto también es contraproducente, porque si mi sistema inmunológico entra en un estado de parálisis, o sea, de no respuesta, tampoco es benéfico para nosotros. Entonces, a eso se hace referencia con esta sigla de CAR, síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Se entra nuestro sistema inmunológico en un estado de parálisis, lo que conlleva un riesgo a muerte a mi paciente que entra en este estado, porque infecciones secundarias o oportunistas pueden hacer de la suya y complicar aún más la condición de nuestro paciente. Entonces miren que empezamos ya a manejar términos que van a usar ustedes, y por eso les dije, el curso de Inmuno 1 termina con respuesta inflamatoria, y quien entiende inflamación entiende lo que pasa inmunológicamente en el cuerpo de un paciente que entra un agente infeccioso o no infeccioso, pero que pueden conllevar a una alteración del equilibrio
de la respuesta inmunológica de nuestro paciente. Esta gráfica ya creo que perdí el número de cuántas veces se la he proyectado. Solo para ubicarlo en el contexto de que de las células que participan de manera directa, de manera marcada en una respuesta inflamatoria, desde la perspectiva de la inmunidad innata, es nuestro macrófago. Fagocita, tema que explicábamos las semanas pasadas, hace el papel de CPA y es la mejor productora de citoquina, lo que le permite a esta célula organizar y montar todo el andamiaje de cómo mis células del sistema inmune innato van a afrontar la entrada de un agente agresor o de cualquier daño que conlleve a una respuesta inflamatoria. Recordarles la función del polimorfo. También ya perdí la cuenta de cuántas veces les mostré esta imagen. Se las mostré la semana pasada. Les mostré esta imagen cuando hablábamos de fagocitosis y les dije, fagocitosis, inflamación van a manguanadas en la mano. Y les expliqué paso a paso lo que significaba esta imagen. Que estas células eran las células del endotelio vascular. Que estas eran las células que estaban ubicadas, fijas en los órganos o tejidos. Macrófagos o dendríticas. Y que por ende acá estábamos hablando del torrente sanguíneo. Y que aquí veíamos, y era la etapa de migración leucocitaria, cómo las células que estaban en nuestro torrente sanguíneo empezaban a adherirse a nivel del endotelio vascular para poder pasar de torrente sanguíneo a tejido. Pero que el tejido del endotelio vascular jugaba un papel protagónico en el proceso de fagocitosis. De igual manera, sigue jugando un papel protagónico en la respuesta inflamatoria. Y es que el macrófago o la célula dendrítica que estén en los órganos o tejidos, que son los primeros que sensan la entrada de un microorganismo, van a activar al endotelio vascular, permitiendo que ese endotelio vascular exprese los ligandos de selectina y ligandos de integrina para permitir la migración leucocitaria al tejido donde se está llevando a cabo ese proceso inflamatorio o infeccioso. Aquí tenemos una imagen que es el equivalente prácticamente a la imagen anterior, pero es una serie de recuadros para que vean ustedes cómo va cambiando el entorno del tejido donde se está llevando a cabo esa respuesta inflamatoria. Entonces aquí tenemos células del endotelio vascular, unas pegaditas atrás de otras a través de las uniones estrechas. Este es el tejido. Aquí están las células normales que hacen parte de ese tejido, pero también tenemos nuestras células centinelas que hacen parte de todos nuestros órganos o tejidos, como macrófagos y dendríticas. Y por aquí está circulando la sangre. Aquí tenemos glóbulos rojos, tenemos plaquetas, tenemos células como polimorfo nuclear neutrófilos, tenemos proteínas plasmáticas. Dentro de esas proteínas plasmáticas, pues estarán obviamente todo lo que tiene que ver con las proteínas del sistema del complemento, tema que fue expuesto por varios de sus compañeros. Listas, recuerden que ellas están de manera decimógeno, o sea, inactiva, pero que cuando se desencadena una respuesta por parte del sistema inmunológico, esas proteínas inmediatamente se pueden activar por cualquiera de las tres vías: clásica, alterna o lectina. Y de paso aquí les voy metiendo las cosas más puntuales del sistema del complemento. Recuerden que la vía clásica para poderse activar
debe haber previamente anticuerpos contra el patógeno que ha ingresado. Por eso esta vía hace parte de la inmunidad adaptativa. Si yo no he tenido un previo contacto con ese agente patógeno, pues la vía clásica no se va a activar. Porque recuerden que hay dos anticuerpos capaces de activar la vía clásica, los IgM, que son los que mejor hacen el papel de activación del sistema del complemento por esta vía, porque recuerden que él es pentamérico, de tal manera que se puede unir a 10 determinantes antigénicos y una sola molécula es suficiente para activarla. Cosa que no pasa con la IgG. Recuerden que la IgG, al ser monomérica, mínimo para activar el sistema del complemento vía clásica deben participar 2 moléculas de IgG. La vía alterna, para mí, es la vía más eficaz, porque solo la presencia del agente infeccioso es suficiente para activarla. Y recuerden que la vía lectina también requiere de un requisito para que ella se active. Y es que esta vía lectina solo se activa ante la presencia de residuos de azúcares como son la manosa, la fucosa en la superficie de un microorganismo. De lo contrario, vía lectina no se activa. Por eso digo que la más eficaz, si lo miramos desde esa perspectiva, es la vía alterna. Recordarles que la vía clásica y la vía lectina son iguales prácticamente. Solo difieren en las proteínas de inicio. Porque la segunda proteína que entran en ambas vías es la proteína C4 y es común tanto para la clásica como para la vía lectina. Solo que en la vía lectina arranca el inicio con la proteína ligadora de manosa, mientras que en la vía clásica se inicia cuando las moléculas de anticuerpos se unen al complejo C1Q. Pero de ahí para adelante, las dos vías, clásica y lectina, son igualitas. Igualitas. Recordarles que la vía alterna es prácticamente una rama de amplificación de las dos vías anteriores, clásica y lectina. Recordemos que el C3, de manera espontánea, él se está hidrolizando, se está fragmentando, generando moléculas de C3b que actúan como oxonina y el C3a que actúa como anafilotoxina, atrayendo células proinflamatorias al foco de infección. Polimorfos nucleares, eosinófilos, basófilos, más monocitos que ya se convertirían cuando lleguen a tejido en macrófagos tisulares. Entonces miren ustedes que aquí todo es una sola familia. Aquí no hay protagónicos. Además, dentro de esas proteínas plasmáticas que hablamos aquí en esta imagen, están muchos de los factores de coagulación. Por eso la cascada de coagulación juega un papel importante en la respuesta inflamatoria. Entonces vemos aquí un tejido sano, normal. Veamos qué pasa aquí cuando ya entra un microorganismo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Estos matachos negros que vemos aquí son el microorganismo. ¿Cómo sabe mi célula del sistema inmune que ha entrado un patógeno? Tiene 3 formas de saberlo. Uno, a través de los famosos PANS. Y esos términos se los definí la semana pasada cuando hablábamos de fagocitosis y hablábamos de los receptores Toll-like receptor. Pero se los vuelvo a recordar. Patrones moleculares asociados a patógenos. Son estructuras que se conservan única y exclusivamente en los microorganismos. Entonces, cuando mis células del sistema inmune
a través de sus toll-like receptors, sensan la presencia de un PANS, inmediatamente se va a activar la respuesta contra ese agente infeccioso. La segunda forma que mis células del sistema inmune sepan que ha entrado un invasor es a través de los DANs. Obvio, el patógeno cuando llega a un órgano tejido, lo primero que quiere hacer es eliminar el mayor número de células de ese órgano tejido. Lo que va a generar, entonces, estos circulitos verdes pequeñitos son producto de los daños que ha generado ese microorganismo en las células que hacen parte del órgano tejido donde ellos invadieron, llamándose los famosos DANs, patrones moleculares asociados a daño. Entonces, de igual manera, mi célula tisular, ya sea macrófago o dendrítica, que sensa la presencia, ya sea de DANs o ya sea de PANS, inmediatamente van a interactuar. Y la otra forma es que las células que no han sido dañadas empiecen a liberar las famosas citoquinas para que a ese foco de infección, recuerden, citoquinas, mensajeros químicos, pero para que esas células puedan llegar al tejido que ha sido atacado, recuerden que debe haber una señal a nivel del endotelio vascular. Entonces allí se liberará la famosa interleuquina 1, el famoso factor de necrosis tumoral que se los mostré en la imagen las semanas pasadas, de fagocitosis, que era lo que alertaba a mi endotelio vascular, que había ingresado un agente patógeno y que debía permitir la famosa permeabilidad vascular. Sigamos viendo el efecto. Aquí lo tenemos. Entonces, miren, ya mi célula tisular, macrófago o dendrítica, se enteró de que hay un invasor a través de los PANS, microorganismos. Recuerden que les dije que estos matachos negros eran el patógeno. A través de los DANs, que son los circulitos verdes pequeñitos del producto del daño que el microorganismo generó en la célula y ya formó DANs, o porque sencillamente ya el microorganismo fue llevado al interior de la célula centinela e inmediatamente esta célula se activa y empieza a liberar todo ese arsenal de citoquina. Cuando esto sucede, va a pasar lo siguiente, y es que inmediatamente se van a liberar, mírenlo aquí, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, por parte de nuestra célula centinela, mandando una señal a nivel del endotelio vascular, diciendo: necesitamos que las células que están en torrente sanguíneo pasen a tejido. Es allí cuando se abren las famosas funestras, que son esos pequeños espacios entre las células del endotelio vascular. Y aquí podemos empezar a mirar los signos de la inflamación. Aquí vemos cómo inmediatamente va a empezar a pasar sangre al compartimiento donde se está llevando a cabo el proceso infeccioso. ¿Eso qué va a generar? Va a generar aumento de la cantidad de líquido en ese tejido. ¿Y cómo se refleja dentro de los signos de la inflamación ese paso de líquido sanguíneo de torrentes circulatorio a tejido? Como el edema. Por eso vemos que esa zona donde tenemos la inflamación se nos edematiza. Además, como están pasando glóbulos rojos, esa zona empieza a tomar ese color rojizo propio del proceso inflamatorio, que es el enrojecimiento. El tercer signo que se va a ver evidenciado por este aumento de la permeabilidad vascular
es que van a pasar múltiples cantidades de células. Proteínas del sistema del complemento, van a pasar proteínas de la cascada de coagulación, se van a empezar a activar porque hay un daño del endotelio vascular. Un daño que es fisiológico, porque mi propio sistema inmunológico está dando la orden de que las funestras se den, se presenten. Y es el aumento de la temperatura en la zona donde se está llevando a cabo esta respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque todas estas células no van allí a ese tejido de paseo o de familia Miranda. Van a actuar. Y recuerden que a mayor cada célula que está activa metabólicamente necesita gasto de energía. Por lo tanto, la temperatura corporal en esa zona se aumenta, mayor actividad celular. Y ya llevamos, miren, edema, enrojecimiento y la razón del por qué se aumenta la temperatura local. Y el otro, que haría parte de una inflamación aguda, es el dolor. Entonces, todas estas células que están participando aquí empiezan a liberar mediadores proinflamatorios y dentro de ellos están los leucotrienos, las prostaglandinas, que son señales, van a mandar señales de dolor. Se activan todos esos mecanismos sensitivos mandando la sensación de dolor. Recuerden que el daño o la pérdida de la funcionabilidad es solo de un proceso crónico. Entonces vemos aquí cómo que ese endotelio vascular no va a permanecer activo por largos periodos de tiempo. Una vez se sensa de que ya en tejido hay lo que se requiere como para darle la pelea al agente patógeno, miren cómo las plaquetas empiezan a formar los tapones plaquetarios para tratar de impedir que se siga dando fuga de todo ese contenido sanguíneo a tejido. Porque tampoco es que tiene que pasar toda la sangre a un pulmón o a un tejido que esté dañado. Todo esto debe ser controlado para que sea benéfico. Allí es cuando se activan las famosas cascadas de la coagulación. La semana pasada les hablaba que en la fagocitosis estaba el famoso factor activador de plaquetas, ¿verdad? Bueno, ahora saben el por qué en esa diapositiva que les mostré en fagocitosis hablábamos del factor activador plaquetario. Y es en la formación de este tapón plaquetario, inmediatamente va a activar el fibrinógeno para que se convierta en fibrina y trate de formar una malla para que soporte ese tapón plaquetario. Porque recuerden que aquí está mi sangre circulando con una fuerza que se los expliqué la semana pasada. La sangre que es bombeada por nuestro corazón va con una fuerza determinada. Si este fibrinógeno no forma esa fibrina para tratar de colocar como una malla de contención, este tapón plaquetario sería tan laxo que la fuerza del torrente sanguíneo se lo arrastraría y esa permeabilidad vascular perpetuaría por mucho tiempo. Y esa no es la idea. Entonces, por eso es tan importante la cascada de coagulación en los procesos inflamatorios. Una vez que ya, listo, nuestro tejido vascular se activó, pasó de torrente sanguíneo al tejido u órgano afectado, todo lo que se requiere para montarle la batalla a ese agente infeccioso, ahora viene determinar cómo va a ser el planteamiento de esa respuesta ante ese patógeno. Nuestro sistema inmunológico siempre propende
porque la respuesta sea antiinflamatoria. Porque como les dije, la respuesta inflamatoria aguda a la crónica, hay un hilo tan delgadito que en este momento, ahora ya, mi paciente puede estar en una inflamación aguda y en cuestión de poco tiempo puede pasar a una inflamación crónica. O sea, es un hilo tan diminuto, tan delgado, que el sistema inmunológico prefiere manejar al inicio una respuesta antiinflamatoria. Pero ¿qué determina si nos vamos a una inflamación, a una respuesta antiinflamatoria o a una respuesta proinflamatoria? Va a depender de cómo esté ese sitio, tejido u órgano de nuestro cuerpo donde se está llevando a cabo ese proceso. Entonces, aquí juega, y por eso miren que la primera citoquina que produce mi macrófago cuando se activa, que fagocita, se come al patógeno que ingresó, es la interleuquina 1, que recuerden, preparaba el endotelio vascular para que se diera el aumento de la permeabilidad vascular, junto con el factor de necrosis tumoral. Pero el trabajo del factor de necrosis tumoral no solo es aumentar la permeabilidad vascular, sino también es el encargado de censar cómo están nuestras células de ese tejido y las células que van a darle la pelea al agente infeccioso. Todas nuestras células de la inmunidad innata tienen un ligando, un receptor llamado FASR, o sea, un receptor para el factor de necrosis tumoral. Entonces, si al pasarle revista a mi célula, la célula tiene suficiente ATP, por eso les dije ahorita que uno de los signos de la inflamación era el aumento de la temperatura local, y era porque mis células no iban de shopping, iban a actuar, y por ende iba a haber gasto de energía metabólica. Entonces, se necesita saber si las células que van a entrar al combate contra el patógeno tienen suficiente energía metabólica como para darle la pelea. Si hay pocos daños, porque recuerden que los macrófagos que fagocitaron y que estaban allí de manera tisular, no los que llegaron, sino los que ya estaban, empezaron a generar respuesta inflamatoria, los poquitos que habían allí, y se van a liberar los famosos intermediarios reactivos del oxígeno, y se los expliqué la semana pasada en fagocitosis. Los dos mecanismos, los independientes de oxígeno y los dependientes de oxígeno. Y recuerden que muchas de esas enzimas que se liberan cuando las células liberan todo ese arsenal, no distinguen entre células propias y los patógenos. Entonces puede haber daño en las células que están allí disponibles para entrar a contrarrestar el agente patógeno. Y recuerden que mis células producen el ATP, o sea, energía metabólica, a nivel de la mitocondria. Recuerde que cuando usted ingiere un alimento, lo primero que hace es que ese alimento se lleva a la estructura más simple, que es la glucosa. Esa glucosa, recuerde que debe entrar al famoso ciclo de Krebs, donde se producen cada molécula de glucosa 2 moléculas de piruvato, que son en sí los que entran al ciclo de Krebs del piruvato, porque hay una fase citosólica y otra ya intra. Y ese piruvato empieza a producir los famosos NAT y los famosos FAT. Pero recuerden que cuando ya se producen los NAT y los FAT, en la membrana interna de la mitocondria es que se da la famosa transformación de los NAT y los FAT a ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Eso me imagino lo habrán resuelto y lo habrán aprendido en su curso de bioquímica.
pero solo para que vean que nada está aislado en nuestro cuerpo, que no podemos dividir a nuestro cuerpo en sectores. Entonces, aquí es cuando vemos que este sensor llamado factor de necrosis tumoral dice, no, esta célula tiene suficiente ATP, no tiene nada de daño generado por los efectos colaterales de esa respuesta inflamatoria que acaba de arrancar, y la mitocondria la tiene intacta, por lo tanto puede producir más ATP. Esa es una célula que va a ir a dar la pelea, a enfrentar al patógeno. Pero pueden haber células que tengan suficiente ATP, tengan poco daño generado por los efectos de los intermediarios reactivos del oxígeno, pero resulta que la mitocondria de esa célula ya está permeable. O sea, que solo cuenta con el ATP que ya produjo, pero no será capaz de producir más ATP, porque ya la mitocondria está permeable. Entonces, ¿qué hace en el sistema inmune? Sencillamente induce, le dice a esta célula, tú no puedes ir a la pelea, porque una vez se te acabe el ATP que tiene, ni siquiera podrás entrar al proceso de apoptosis, o sea, muerte celular programada genéticamente. Entonces le dice, mejor, haces un mejor papel entrando en apoptosis, porque no vas a producir o a inducir tu misma necrosis. Entonces, cuando esto se da, la mayoría de las células están en este estadio, la respuesta siempre va a ser antiinflamatoria. ¿Con qué se combatirá? Pues con la fagocitosis, por eso pasaron muchas células fagocíticas para tratar de controlar el microorganismo. Pero si la mayoría de las células que están allí ya no tienen ATP, ni siquiera para entrar a apoptosis, para no generar más daño, tienen muchos daños generados por toda la respuesta inflamatoria montada por nuestro propio sistema inmune. Y mitocondria permeable, pues la respuesta va a ser proinflamatoria de una. Todas van a ir por una respuesta proinflamatoria. Entonces aquí vemos cómo una vez que ya mis células toman el control y deciden cómo va a ser la respuesta, si antiinflamatoria o proinflamatoria, pero como estamos hablando de respuesta proinflamatoria, pues vemos que las células que están allí empiezan a generar una respuesta proinflamatoria, tratando de eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Allí es donde yo les digo que los polimorfos nucleares neutrófilos que lograron pasar acá al tejido harán el famoso proceso de granulación externa, formarán los famosos NET, conllevando todo ello a que se puedan generar efectos colaterales. El día de la semana pasada, cuando les hablaba de fagocitosis, les dije, esa es lo que llamamos fagocitosis frustrada o fallida. Porque sí, se controla el patógeno, pero también generaste efectos colaterales en el órgano o tejido. Les dije, no es el mejor tipo de fagocitosis. Aquí vemos ya cuando logramos controlar el agente patógeno, aquellas células que lograron sobrevivir a esa respuesta proinflamatoria entrarán en un proceso de división celular. ¿Para qué? Para empezar a repoblar, a reparar las células que fueron dañadas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empecemos a llenar nuestro tejido con todas las células que tenían inicialmente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los fibroblastos? Yo les decía que el fibroblasto se encargaba de reparar, de ir a taponar. ¿Gracias a qué? A los factores estimuladores de crecimiento, liberado también por nuestras células que participan en toda esta respuesta. Atraen fibroblastos, miren el endotelio vascular vuelve a la normalidad y todo el proceso se resolvió. Entonces, miren cómo mancomunadamente inflamación y fagocitosis van amanguanados de la mano.
Entonces, miren, aquí tenemos las enzimas plasmáticas que participan en la inflamación. Como les dije, son un grupo de proteínas que trabajan de manera coordinada, que se encuentran a nivel plasmático, ya se los mostré en las imágenes, y van a funcionar de acuerdo con las propiedades propias de una respuesta inflamatoria aguda, una activación rápida, una activación secuencial definida. Ya saben en qué orden van a ir participando la cascada de la coagulación, la activación plaquetaria y amplificación de esa respuesta en los casos que se requieran. Entonces allí participa el sistema de coagulación a través del sistema fibrinolítico, a través del sistema de las quininas y la activación del sistema del complemento. Recuerden que les decía, les recordé parte del sistema del complemento, que todas las tres vías a partir de C3 entran en convergencia. Las tres vías son iguales. Las tres vías van a producir gran cantidad de C5A. Recuerden que es la mejor de las anafilotoxinas y que la función de las anafilotoxinas C3A, C4A, C5A es atraer células proinflamatorias al foco de infección. Por eso miren todos los sistemas que participan en una respuesta inflamatoria. Rápidamente, para hablarles algo del sistema de la coagulación. La coagulación no es más que la modificación del estado físico de la sangre, de ser un tejido líquido a pasar a un estado completamente sólido, que es la forma de gel que adoptan los coágulos sanguíneos. Entonces, esta transformación se debe básicamente al fibrinógeno, que como les dije ahorita, cuando él ve que se activaron las plaquetas y las plaquetas se empiezan a pegar a las funestras para taparlas, ese microtrombo generado por plaquetas solito es muy endeble. Por eso es que el fibrinógeno se transforma en fibrina, que lo que va a hacer es reforzar ese trombo plaquetario para que no se siga dando la fuga de sangre y de plasma al tejido u órgano afectado. Si recuerden que se los dije la semana pasada en fagocitosis, el endotelio vascular se puede activar de dos formas. Una de manera abrupta, cuando el paciente tiene una herida, allí se pierde la continuidad del endotelio vascular, y es cuando hablamos de los procesos hemorrágicos. Por ejemplo, te llega un paciente con una herida de arma blanca, una puñalada, pues hay una hemorragia. Entonces, se necesita que se active este mecanismo. O de manera controlada, de manera fisiológica, cuando es a través de este proceso de una inflamación aguda, que todo aparentemente hasta ahí está controlado. Obviamente participan muchas proteínas plasmáticas que están en forma de decimógeno, o sea, están inactivas, deben activarse para que se puedan ser funcionales. Recordemos que los factores de coagulación se enumeran del 1 al 12 en números romanos. Cada uno de ellos tiene una función muy particular. Aquí tenemos los factores de coagulación que participan. El 1 es precisamente el fibrinógeno, el 2 es la protrombina, el 3 es el factor tisular, el 4 son los iones de calcio, el 5 la proacelarina, la 7 proconvertina, el 8 factor antihemofílico A, el 9 factor antihemolítico B, el 10 el factor de Stuart, el 11 factor antihemofílico C, el 12 es el factor de Hagemann y el 13 el factor estabilizador de fibrina. Entonces, en esta imagen vemos cómo se pegan las plaquetas, forman el tapón plaquetario, pero el fibrinógeno se convierte en fibrina para formar esa malla que es la que va a generar ya un coágulo lo suficientemente estable para que no siga habiendo paso de sangre a
el sitio donde se está llevando a cabo el proceso inflamatorio. Recuerden el famoso mecanismo de Nest. Vuelve y juega acá. Como les dije, cuando estas células en ese sitio donde hay ese proceso infeccioso empiezan a degranularse y a liberar todo su ADN y formar los NET, hacen dos funciones importantes. Uno, tratar de mantener al patógeno ahí, en ese sitio. Tratar de que no se disemine. Siempre les he reiterado que es más fácil controlar algo localizado que algo que está de manera sistémica. Y la otra es, pues, con todo ese arsenal enzimático, tratar de eliminar el mayor número de patógenos posible. Pero recuerden que este efecto termina generando efectos colaterales nada beneficiosos para nosotros. Por eso, en la inflamación aguda se propende porque todo este mecanismo se resuelva rápidamente para evitar que estos efectos colaterales de los polimorfos terminen siendo contraproducentes para nuestro paciente. Bueno, ya les había hablado de la producción de las famosas anafilotoxinas que se generan básicamente con la activación del sistema del complemento, ¿verdad? Entonces, ya les recordé que la vía alterna se activa solo con la presencia del patógeno, que muchos de esos fragmentos que se producen producto de la activación del sistema del complemento actúan como oxonina, lo que estimula aún más el proceso fagocítico por parte de nuestras células. Aquí tenemos en un esquema todo lo que les he hablado. Entonces, la inflamación se define como una respuesta protectora del organismo destinada a eliminar tanto la causa inicial de la lesión celular como las células y todos los tejidos que se hayan necrosado o dañado dentro de ese proceso. La principal característica de esta respuesta inflamatoria es suministrar todas las células en la zona lesionada para que se eliminen ese agente infeccioso, ¿sí? ¿Cómo se da todo esto? A través de los cambios vasculares. Recuerden que debe el endotelio vascular activarse. Una vez activado, se aumenta la permeabilidad, o sea, la famosa vasodilatación. No es más que la separación de las células del endotelio vascular. ¿Para qué? Para permitir el paso de todas las células que se requieran. Y ayer era donde hablábamos de la parte de rolling o rodamiento que les explicaba la semana pasada en fagocitosis, donde todas esas células van a llegar para tratar de eliminar y reparar todo el daño que se haya podido llegar a generar. Aquí tenemos, miren, la inflamación dividida por fases. La primera fase, se liberan localmente citoquinas que inducen una respuesta inflamatoria. Se reparan los tejidos dañados, se recluta todo lo que se tenga que reclutar y se repara todo el endotelio vascular. Hasta ahí todo es benéfico para nosotros. Estaríamos ante una inflamación benéfica. En la fase 2 vemos que se liberan citoquinas a la circulación para aumentar esa respuesta local, como es el caso de la activación del sistema del complemento, como es el caso de la cascada de coagulación y todo lo que se requiera. Se reclutan macrófagos y plaquetas, se generan factores de crecimiento que les dije, como se han dañado células propias del tejido donde se está dando ese proceso inflamatorio, pues toca repararlas. Entonces, les hablé ahorita en una de las diapositivas esas que venían en recuadro, que se activaban los factores de crecimiento para repoblar nuevamente todo lo que se había perdido en esa respuesta inflamatoria. Entonces aparece esa respuesta de fase aguda
con disminución de los mediadores proinflamatorios y liberación de los antagonistas endógenos. Estos mediadores modulan esa respuesta inflamatoria inicial. Esta situación se mantiene hasta completar todo el proceso de cicatrización, se resuelve la infección y todo vuelve a la normalidad. Hasta aquí estamos ante algo benéfico para nosotros. El problema es cuando la inflamación sobrepasa estas dos primeras fases, la 1 y la 2, y llega a una fase 3. En la fase 3, una respuesta ya aquí sistémica de manera masiva, ya entonces estaríamos ante un SIR, recuerden, una respuesta sistémica. Las citocinas actúan numerosas cascadas humorales de mediadores inflamatorios que pueden perpetuar la activación del sistema retículo endotelial. O sea, el sistema vascular no se va a reparar rápidamente, con pérdida de la integridad microcirculatoria. Por eso les decía, aquí el endotelio vascular es el protagónico número 1, lo que conlleva a que se pueda generar fallas multiorgánicas. Allí es cuando vemos que lo que empezó como una simple infección localizada, cuando pasa a nivel sistémico, ya pueden empezar a participar otra serie de órganos, riñón, pulmón, hígado, y si ese proceso perpetúa, terminamos hablando de una disfunción de órganos de manera sistémica. Entonces, ya allí, pues todo se salió de control. Mi paciente puede entrar en una coagulación intravascular diseminada, en un SIR, en una sepsis o en un shock séptico, que ya puede incluso comprometer la vida de nuestro paciente. Entonces, vamos a hablar ahora sí, porque solo estaba hablando del mecanismo de cómo se activa la inflamación. Vamos a ver los estadios por qué puede pasar mi paciente cuando se activa una respuesta inflamatoria. Entonces, ya habíamos definido lo que es una inflamación. Es la invasión y multiplicación de un agente patógeno en un tejido o en un órgano. Si mi paciente la logra resolver en la fase 1 y fase 2 que les mostraba en la diapositiva anterior, estaríamos ante una inflamación aguda, una inflamación localizada. Pero ahorita les dije también que había un hilo muy delgadito entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. Y que rápidamente podemos perder la perspectiva de si mi paciente está en aguda o está en crónica, porque es un hilo muy delgado. Si ese proceso inflamatorio no se controló ahí de manera local y resulta que ya lo que estaba solo en el dedo gordo del pie derecho pasó de manera sistémica, ya mi paciente entra en un SIR. Recuerden, síndrome de respuesta inmunológica sistémica. Aquí ya hay una pérdida del control local o puede haber la aparición de una respuesta hiperactivada, condicionada a una respuesta sistémica, que es lo que yo les definí ahorita como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocida como SIR. Ojo, chicos, se las voy cantando porque hay más de un estudiante que cuando estamos en el parcial, las siglas no se las aprenden y me llaman a preguntarme qué significa. Se los vuelvo a decir, yo no les voy a aclarar siglas. Y de ahora se los voy diciendo, todas estas siglas, toda esta nomenclatura se las van a aprender. Hay cosas que el médico se las tiene que aprender de memoria y son precisamente de todo lo de inmunología que han visto, lo que tienen que aprenderse de memoria,
es esto, inflamación. Debe ser como una película que cada vez que la necesites llegue a tu mente. Entonces, yo no voy a poner síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, yo te voy a poner la sigla. Siempre que me llaman para preguntar sigla o el significado de una palabra que yo la he explicado en clase, mi respuesta es, a mí hoy se me olvidó la inmunología. Ustedes tienen que empezar a aprender de memoria ciertas cosas. Y este es un tema que no lo vas a dejar de ver, sino hasta el día que digas, no voy a trabajar más como médico. Entonces, ¿cómo sabes tú como médico que tu paciente ya no está en una inflamación aguda? Que ya está en un proceso sistémico, ya hay una respuesta inflamatoria sistémica. Pues hay una serie de parámetros que debes saberlos y dos que presente tu paciente, de los que te voy a mencionar, ya tu paciente está en un CIR. Entonces, les leo proceso inflamatorio que se encuentra asociado al menos con dos de las siguientes manifestaciones clínicas, o sea, CIR, el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tu paciente debe tener mínimo dos de estas manifestaciones clínicas para que tú digas, mi paciente ya está en un CIR. Una de ellas es la temperatura corporal. Siempre pensamos que las respuestas inflamatorias generadas por patógenos siempre nos va a dejar una fiebre, o sea, un aumento de la temperatura corporal. Pues no, no siempre. Puede darse lo contrario, o sea, una hipotermia. Y también es de igual grave la hipotermia que la fiebre. Entonces, todo paciente que tenga una temperatura mayor de 38 o lo contrario, una hipotermia menor de 36, ya es un signo, una manifestación clínica que tu paciente puede estar entrando en un CIR. La otra manifestación clínica es la frecuencia cardíaca. Cuando tu paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto y si tiene temperaturas mayor a 38 o temperaturas menor de 36, ya tendría dos, ya el paciente está en un CIR. La frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, evidencia de una hiperventilación. Es una manifestación clínica que tu paciente puede estar en un CIR. O una presión parcial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. También es una manifestación clínica que tu paciente está en un CIR. La otra manifestación clínica es el recuento de leucocitos, por eso mandas el hemograma. Siempre creemos, y aquí vuelvo y hablo lo mismo que con respecto al parámetro de temperatura, uno siempre espera que en un proceso infeccioso exista una leucocitosis. O sea, que el recuento de leucocitos esté por encima de 10.000. Recuerden que lo normal es de 5.000 a 10.000. Ya le había dado esas cifras cuando hablábamos de PCR. Entonces yo hablo de leucocitosis cuando está mayor de 12.000. Hay una leucocitosis. Pero también puede suceder que no exista un incremento, sino que exista una disminución, una leucopenia, o sea, menor de 4.000. Entonces, este es un parámetro también, una manifestación clínica, que junto con cualquiera de los otros, si ya tiene alguno de estos dos, tu paciente está en un CIR. Y la otra es la presencia de neutrófilos inmaduros. Recuerden cuando hablábamos de las células del sistema inmune innato.
Les dije, y de pronto alguno pensó, bueno, ¿y a mí para qué me interesa que esta señora me diga que el polimorfo tiene su núcleo dividido de 3 a 5 lóbulos, unidos por pequeños hilos de cromatina? Si tienen memoria, saben que se los dije. Y si lo tienen grabado, vayan a la grabación y allí lo encontrarán, que se los dije. Pues en ese momento, como apenas estábamos en el primer corte, no habían recorrido mucho tramo en el curso de inmunología, no les aclaré por qué yo enfatizaba en el número de lóbulos que tiene un polimorfo nuclear neutrófilo maduro. Resulta que cuando mi paciente está en un SIR, mi médula ósea trata de mandar la mayor cantidad de soldados al foco de infección. Y los soldaditos son los polimorfos nucleares neutrófilos. Recuerden que son los más abundantes. Entonces los manda de manera inmadura. El polimorfo no completa el proceso de maduración allá en la médula. Los libera. ¿Y qué es lo que determina que un polimorfo es inmaduro? Y si es inmaduro, obviamente no puede cumplir la función de fagocitar y matar bacterias. Lo único que te dice que hay polimorfos inmaduros y que la médula de ese paciente está reactiva, produciendo cantidad de células, es que el polimorfo, su núcleo, no tiene el núcleo formado por los 3 a 5 lóbulos, o sea, no lo tiene segmentado, sino que el núcleo del polimorfo está en una forma de C o de media luna o como si fuera una herradura, como tú quieras, una C. O sea, no está segmentado. Eso es lo que nos dice a nosotros que el paciente tiene polimorfos nucleares en bandas o inmaduros. Si el 10% de los polimorfos nucleares de ese paciente están en banda, es otra manifestación clínica que hay un SIR y que ya la médula, en su afán de controlar el proceso sistémico, te está mandando a sangre periférica células de la inmunidad innata que no están listas para la batalla, pero que él te las manda en el afán de compensar. Y es lo que hablamos de linfocitos, polimorfos nucleares neutrófilos inmaduros o en banda. Entonces miren que todas las manifestaciones clínicas que tienes para determinar si tu paciente pasó de una inflamación aguda a una sistémica. 2, cualquiera que sea, 2 de estas manifestaciones clínicas te dicen si tu paciente ya está en un SIR. Listo. El paciente se te sigue complicando. Y resulta que además del SIR, o sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ahora encuentras que tu paciente tiene una inflamación, una infección. No importa cuál agente patógeno tenga. Y no importa si el microorganismo está en toda la sangre o si está localizado en algún lado. Entonces, toda respuesta inflamatoria que tenga una respuesta infecciosa, estamos ante una sepsis. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué habla de que si el paciente, además de la inflamación del SIR, tiene una infección, es una sepsis? Si usted nos dijo que la infección puede generar respuesta inflamatoria, recuerden que les dije que no siempre todos los procesos inflamatorios eran de origen infeccioso. Entonces, te pongo el ejemplo para aclarártelo, para que no quedes con la duda. Te llegó el paciente que se cayó allá del 5º piso a la urgencia donde estás tú de turno. Listo. El paciente entró con inflamación en todo el cuerpo. Te entró
prácticamente inflamado por todos los lados. Fracturas, todo. Te pasó un SIR porque ya empieza a tener fiebre o porque te entró en hipotermia, porque empezó a tener una leucocitosis o una leucopenia, en fin, todo lo propio de un SIR. Tú dices, bueno, listo, era de esperar. Una persona que se cae de un 5º piso a esa altura, pues lo que tú esperas es que te termines haciendo un SIR. Pero el paciente no te entró por un proceso infeccioso, te entró por un trauma. Pero además del trauma, ahora tú le encuentras que el paciente tiene una infección. Entonces ya tu paciente no tiene un SIR, tiene una sepsis. Entonces te defino que es la sepsis. Es una respuesta inflamatoria sistémica provocada ahora, ya no solo por el trauma, colocándote el ejemplo del paciente que se cayó, sino que además tiene una infección. No importa qué patógeno te esté generando la infección. Si está en sangre, sea una septicemia, o si está ubicado en riñón, si está ubicado en pulmón, o si está ubicado en piel. No importa. Entonces, por eso les pongo aquí en rojo. Sepsis es un SIR con una infección. No importa si la infección está confirmada o presunta. También les aclaro esto de confirmada o presunta. Si el paciente te llegó por un trauma, pero tú ya estás notando que ya no está solo en un SIR, sino que ya está de pronto en una sepsis, tú le mandas a hacer un hemocultivo, porque tú sospechas que hay una sepsis. Yo les he dicho, el día de que hablábamos de esto, yo a las bacterias no le puedo decir, mija, crezcan rápido porque el doctor está desesperado por el resultado. Las bacterias tienen un tiempo para crecer. Entonces, por eso hablamos de presunta. Tú sospechas y le arrancas tratamiento al paciente con manera preventiva para que no se te complique más. O confirmada cuando ya el hemocultivo te sale y te dice, sí, doctor, este paciente tiene un estafilococcus aureus positivo. Ya, confirmada o presunta. Por eso les digo, la sola sospecha de la respuesta infecciosa más un SIR, ya decimos que nuestro paciente está en una sepsis. Y vuelvo a lo mismo que les dije ahorita. Entre cada una de estas fases que les estoy explicando, hay un hilo muy delgado, pero muy delgadito. Un paciente tranquilamente de un SIR que está hoy, en unas horas te puede pasar una sepsis. O viceversa, de una sepsis, en cuestión de horas te puede pasar a una sepsis severa. Y de una sepsis severa te puede rápidamente pasar a un shock séptico. Por eso es que estos pacientes los tienes que tener en la mira, ahí pendiente, pegado a la pata del paciente. Porque rápidamente te puede evolucionar de un estadio grave a uno más grave todavía. Y nos vamos para la sepsis severa. ¿Cómo definimos la sepsis severa? Es la sepsis asociada ya a la disfunción de órganos, que cuando les hablaba en el flujograma de las fases, te hablaba de la fase 1, fase 2, fase 3, te dije, en la fase 3 ya se complica la vaina porque el paciente puede tener falla de un órgano o de varios órganos. Entonces, aquí es cuando hablamos que nuestro paciente puede tener el daño o la disfunción de un órgano o de varios órganos. Puede haber una hipoperfusión. Entonces, podemos tener a un paciente con una acidosis láctica, vuelve y juega bioquímica. Recuerden que nosotros tenemos en nuestra sangre un pH neutro, 7 a 7.2 es un pH neutro,
Pero cuando baja por debajo de 7, ya hablamos de una acidosis, o cuando sube por encima de 7,2, hablamos de una alcalosis. ¿Cuál de las dos sea más compleja? Oliguria, cuando mi riñón deja de producir la cantidad normal de orina en 24 horas que debe tener un paciente. Produce orina, pero no lo normal. O sea, baja la producción urinaria. Hiposemia, alteración del estado mental, puede ser o que entre en una etapa de letargo, o sea, una quietud absoluta, como si el paciente estuviera en un estado de coma, o el estado contrario, el de excitación, el de agresividad, puede ser cualquiera de los dos estados mentales. O puede haber una hipotensión, o sea, la presión arterial baja. Y cuando tenemos un paciente con una presión arterial baja, es un paciente que está sudoroso, la piel fría, pero sabemos que está ante una sepsis severa porque la hipotensión se revierte, o sea, se normaliza la hipotensión cuando tú le suministras líquidos intravenosos. Ahí la presión otra vez vuelve a la presión normal. O sea, se regula con la administración de líquidos. Entonces aquí les voy a hablar de este cuadrito. Al que no le gusta el caldo le dan doble taza. Sé que a más de uno no le gusta bioquímica. Bueno, vamos a hablar un poco de bioquímica. Chicos, nosotros normalmente, ¿sí? Una persona sana, que no esté grave, que no esté comprometida, digamos, tiene una pérdida de líquido. Y obviamente una pérdida masiva de líquido disminuye la presión arterial. Recuerden que nuestro corazón es una bomba y que minuto a minuto bombea la sangre, y es lo que se los dije la semana pasada en fagocitosis, nos genera la presión arterial. Entonces, nosotros somos una máquina perfecta. Cuando tengo una baja presión arterial, mi organismo automáticamente, a través del hígado, empieza a producir mayor cantidad de angiotensinógeno. Recuerden que el angiotensinógeno, por acción de la renina producida por el riñón, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por una enzima convertidora de angiotensina generada por nuestro pulmón, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ya puede disparar mecanismos para tratar de regular de manera fisiológica esa hipotensión. Una de ellas es activando la vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? Va y da una orden al túbulo renal que reabsorba todo el agua posible. Por eso te decía que el paciente podía tener una oliguria, o sea, disminución de producción de orina en 24 horas. Te lo dije ahorita que te hablaba de la sepsis severa. ¿Por qué? Porque mi propio organismo está tratando de compensar la hipotensión. ¿Cómo? Reteniendo agua. ¿Y qué es la orina? La orina es 99.9% agua. Entonces, ¿de dónde la vamos a retener el agua? De la orina. Por eso tu paciente presenta una oliguria. Esa misma angiotensina 2 dispara la sensación de sed, nuestros neuroreceptores. Obviamente tú a un paciente que está en una UCI no le vas a poner una jarra de agua para que se la tome, pero el paciente muchas veces te dice, tengo sed, quiero agua. ¿Por qué? Porque está funcionando la angiotensina 2. Obviamente, si mi paciente pudiera ingerir líquido por vía oral, pues se pega una jarra de agua porque están todos los sensores disparados de la sed.
lo pones en un grifo y se lo toma todo. ¿Cómo se la repones tú aquí? Por los líquidos endovenosos. Por eso te decía ya en la definición de la sepsis severa que se revierte la hipotensión cuando tú le colocas soluciones intravenosas a chorros al paciente. Rápidamente lo va a compensar. ¿Y qué es la otra que hace esa angiotensina 2? Hace una vasoconstricción arterial. Como no me están viendo, les voy a poner un ejemplo. Es como si una arteria tuviera el tamaño de un balón de fútbol. Algo exagerado, pero es lo que se me ocurre ahora para poderles explicar. La arteria tiene una forma, o sea, el diámetro de un balón de fútbol. Y por ahí circula la sangre. Pero como tengo una hipotensión, hay poco volumen sanguíneo. Si la arteria se sigue conservando de ese diámetro de un balón de fútbol, pues la poquita sangre que está circulando me va a seguir manteniendo la presión arterial baja. Y va a ser contraproducente para órganos que dependen 100% del fluido sanguíneo que llega a ellos. ¿Como quién? Riñón. Por eso es que rápidamente debe reponer la volemia de este paciente. Porque recuerden que el riñón, si no le llega líquido, no le llega sangre, él puede hacer una insuficiencia renal aguda. Y si te demoras para reponer esa insuficiencia que fue tentativamente aguda, puede perpetuar e incluso generar daños severos en el riñón. Entonces, ¿qué hace esa angiotensina 2? Da la orden de que esa arteria se disminuya de calibre. Entonces, después de tener un calibre de un balón de fútbol, ahora el calibre de la arteria y de todo el tejido vascular es el del tamaño de una bola de tenis. Entonces, la poquita sangre que hay en esa arteria, en ese tejido vascular que ha reducido su diámetro, va a poder ser bombeada con más fuerza. Eso es lo que hace la angiotensina 2. Dispara la vasopresina para que retenga líquido a nivel renal, pero conlleva que mi paciente entre en una oliguria, disminución del volumen urinario en 24 horas, dispare todos los sensores de sed, por eso debe repararlo por vía intravenosa, y genera la vasoconstricción. Disminuye el calibre de todo el endotelio vascular, mientras se regula, obviamente, nuestro problema de hipotensión. Pero ahí no queda todo el trabajo de la angiotensina 2. La angiotensina 2 impacta sobre la corteza adrenal. ¿Para qué? Para producir aldosterona. Y la aldosterona actúa sobre el riñón. ¿Para qué? Para que el riñón ahora no solo se dé el proceso de reabsorción de agua, sino que también reabsorba sodio, cloro, porque un paciente con una hipotensión inmediatamente empieza no solo a disminuir la presión arterial, sino y el volumen de líquidos corporales, sino que también disminuyen sodio y cloro. De esa manera regulamos o corregimos la hipotensión. Pero como tenemos un paciente crítico, el sistema corporal del paciente no está funcionando al tope, pues tenemos que ayudarlo a través de la vía endovenosa. Por eso te recalcaba que una sepsis severa es reversible a través de los líquidos endovenosos. Y tenemos el shock séptico, que es lo más grave a lo que puede llegar tu paciente, que arrancó con una simple inflamación. El shock asociado a sepsis severa requiere primero de un SIR, miren que viene de un SIR, de origen infeccioso posterior, y hablábamos de una sepsis. Entonces aquí ya vamos a encontrar
hipoperfusión, puede haber una acidosis láctica, una oliguria, una hiposemia, alteración del estado mental. Pero a todo eso que hemos venido trayendo de allá desde el CIR, el problema del shock séptico es que no te revierte con administración de fluido. Recuerda que en Nasexi se ve así. Aquí ya le puedes colocar toda la fábrica de bolsas de líquidos endovenosos que el paciente no te va a revertir, porque ya entró en un shock séptico. Aquí ya, y eso lo entenderán ustedes cuando vayan a semiología, cuando estén en farmacología, aquí ya se quieren vasopresores para corregir esa pérdida de tensión arterial. Entonces, miren hasta dónde puede llevar mi paciente que simplemente arrancó con una simple trauma o un simple proceso infeccioso. Y tenemos la última sigla para definirles, que es el síndrome de fallo o disfunción multiorgánica, que es SDMO. Se define como la presencia de alteraciones agudas en diferentes órganos y sistemas de un paciente que impiden que la homeostasis pueda mantenerse sin ningún tipo de intervención médica o nada. O sea, se perdió la funcionabilidad de nuestro paciente, del sistema completo. Entonces, la sepsis es responsable de casi el 50% de los cuadros de CIR. Las endotoxinas o lipopolisacáridos, la pared bacteriana de los gram negativos, activan el receptor CD14 de la superficie de las células inflamatorias y pues obviamente todo esto termina desencadenando. Quiero aprovechar los 6 minuticos que me quedan para compartirles rápidamente lo del sistema del complemento. No sé, Gustavo, si cuando se acaben estos 6 minutos me puedes regalar 10 minuticos más como para explicarles algo de lo que tiene que ver rápidamente con inflamación. Bueno, listo, profe. Sistema de complemento, perdón. Bueno, voy a dejar de presentar esto para... O más bien ponlas enseguida y no perdemos tiempo. Crea el otro link. Voy. De unos 15 minutos. 5 de esto y 10 de la otra. Voy, profe.